Hola a todos, ¿qué tal? Una vez más, aquí estamos listos para nuestro estudio número 4 del Ujú. libro de Romanos. Gama, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos y listos para leer la palabra de Dios. Así es, y hemos tenido am, una buena experiencia al estar Ujú, estudiando estos capítulos, especialmente el capítulo 1, donde es extenso y tiene ujú. mucho aprendizaje, y ahora vamos al capítulo 2, donde también Dios va a hablar a nuestra vida. Nomás haciendo un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada, fue acerca de ah, que vivimos en un tiempo donde a lo malo se le llama bueno y a lo Ya, bueno malo. Entonces, personas que viven alejadas de la voluntad de Dios y que quieren cambiar, que quieren tergiversar la verdad de sí. Dios. Y va a venir la ira de Dios sobre esas personas. Sí, estamos viendo que hoy en día vemos eso, ¿verdad? Donde dicen lo bueno malo y lo malo bueno, pero era algo que también se encontraba en la cultura romana en el tiempo de Pablo. Como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el Mm, sol, ¿verdad? A veces pensamos, no, pues el mundo nunca ha sido tan peor como es hoy, sí, y realmente sí ha sido, sí. y Dios trae su justicia, trae su gracia, su perdón y trae transformación, y solamente hay que pedir que Dios use Mm. nuestro tiempo, nuestro alrededor para poder traer un cambio y por el mensaje del Evangelio. Muy cierto. Y me hace recordar el pasaje de Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, Ujú, tristemente, vemos que a veces amamos más nuestra mentira que ujú, la verdad ya, de Dios. Y tristemente muchos no nos agrada lo que dice la palabra de Dios, pero es para nuestro bien. Todas las ujú, reglas, las leyes que Dios estableció es para salvaguardar nuestra alma, ujú. nuestro espíritu, Amén, ¿verdad? amén, estoy de acuerdo. Sí, y también hoy vamos a mirar cómo Dios balancea las cosas, porque luego dice el verso 21, dice de Isaías 5, dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿Sabes? Porque nosotros como seres humanos siempre estamos pensando, no, es que mis pecados o las cosas que yo hago no son tan malas Ujú, como aquellas personas. ay, Entonces ujú, siempre tendemos a autojustificarnos, sí, a mirarnos, a ujú, engañarnos a nosotros mismos, ¿no? A pensar que estamos en mejor condición, pero la Biblia nos hace ver, es como ese espejo en cual nos encontramos y nos hace ver que estamos en la misma condición que cualquier otro ser humano. amén. Y es muy cierto, a veces nuestra comparación es con otros y Ujú. decimos, pues sí, yo miento, pero de perdido no ando haciendo, ni no ando robando la tienda, ¿verdad? O el que roba la tienda dice, pues robo la tienda, ¿verdad? Pero no estoy matando a alguien más. Así ¿Verdad? es. Y el que mata dice, pues al de perdido no soy como Hitler que mató a ese. Entonces siempre nos comparamos a alguien más peor, pero en nuestras vidas debemos de que analizarnos, decir, mi comparación debe estar con Mm, Jesucristo. Y cuando yo me comparo con Jesucristo, he fallado y tengo así que es. seguir adelante y cambiar mi vida justo a Él. Ahí se derrumba toda autojustificación, Y ¿verdad? sí, Y ajá. de eso habla el capítulo 2, ¿verdad? Habla de que estamos en la misma condición, sin Cristo estamos en la misma condición que aquellas personas que viven de una manera desenfrenada sexualmente, en los Ujú, placeres, pero aún así, si no cometo esas cosas, pero yo no reconozco a Dios como mi vida y soy orgulloso, ujú, estoy en la misma condición, está diciendo el apóstol Pablo. ujú, Y vamos a entrar de lleno ahí en Romanos capítulo 2 verso 1. ujú, Dice así, el verso 1 dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. O sea, ¿a cuáles individuos está hablando? Bueno, a los que vimos en el capítulo ujú, 1, a los adúlteros, a los fornicarios, a los homosexuales, ujú, etcétera. Pero mira lo que dice, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no mm, tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. El verso 3 dice, y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces
lo mismo? Entonces aquí Pablo nos está confrontando, ¿no, Gama? A nosotros, los religiosos, porque dice, ustedes son buenos para apuntar y señalar con el dedo, y es decir, a los del capítulo 1, ¿verdad? Y esos sí son personas perversas. Sí. Esos son personas que hacen lo malo. Y sí, pero otra vez debemos de mirarnos a la luz de la palabra de Dios y entender que también hay errores, hay maldad en nuestra vida y solamente la gracia de Dios es lo que nos mantiene aceptables delante de Él. Me recuerda mucho las palabras de Jesús. Dice, pues tú piensas que estás bien porque no has cometido adulterio, pero has codiciado una mujer, ¿verdad? O quizás no has matado a alguien, pero estás enojado con tu hermano, con tu hermana en Cristo. Entonces a veces juzgamos, pues esos son los que matan, esos son los que cometen adulterio. Pero si vemos dentro de nuestro corazón, como dice Pablo, aquí dice, tu maldad es igual que la de ellos, ¿verdad? Entonces esto, como usted dijo, esto mata cualquier tipo de autojustificación y nos recuerda que necesitamos de Cristo. Amén. Porque si somos justificados por nosotros mismos, ¿por qué venir a los pies de Cristo? ¿Por qué depender de la Sí. cruz si nosotros nos podemos justificar a nosotros mismos? Así es, ¿verdad? Y me encanta porque el apóstol Pablo también reconoce, siendo el apóstol Pablo un hombre que pudo experimentar la gloria, la presencia de Dios visible, palpable en su vida. Él dice en 1 Timoteo 1:15, declara, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el peor de todos. Wow, él reconoce que él necesita a Cristo. Amén. Y tú y yo tenemos que reconocer que ante los ojos de Dios todos hemos pecado. No podemos acusar a nadie. Tú y yo debemos de reconocer, Dios, yo necesito de ti. Yo no puedo condenar a los demás porque estoy en la misma condición. Sí, amén. Y me recuerda mucho bastante también de Mateo 7, donde Jesús nos recuerda que no deberíamos juzgar a otros porque eso significa que vamos a ser juzgado por la misma regla, ¿verdad? Entonces muchos dicen, pues la palabra de Dios dice que no juzgues, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, si juzgas, nomás recuérdate que vas a ser juzgado por esa misma regla que tú estás usando. Muchos juzgan por aquel persona que hizo esto, recuerda que, y nos recuerda, ¿por qué estás tratando de sacar, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Una paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes ahí un madera de 6x6, ¿verdad? Entonces Sí. Es algo ilógico ver que nosotros mismos estamos batallando con nuestras cosas e ir y juzgar y condenar a alguien más. Jesús no está con eso, ¿verdad? Cuando Jesús nos manda a juzgar es juzgar con una justicia recta y que es delante de la ley de Dios y no la ley de ser humano. Así es. Entonces tenemos que tener cuidado al señalar, al juzgar a los demás. También recuerdas la historia de la mujer adúltera que fue encontrada en el acto mismo. Pero qué interesante, no llevaron a los dos porque pues, los dos tenían culpa, pero Sí. llevaron solamente A la mujer. Qué injusticia, ¿no? Vemos que la justicia humana nunca va a ser buena, nunca va a ser recta, siempre va a tener favoritismo, pero el juicio de Dios siempre es recto. Y dice la escritura que la llevaron delante de Jesús, pero solamente lo hacían para tentar a Jesús o para cuestionar o para ver qué era lo que él decía al respecto. Y él empezó, me encanta esa historia porque dice que se postró sobre la tierra y empezó a escribir. Sí. Porque en ese tiempo, yo estaba leyendo a un comentarista que en ese tiempo los sacerdotes, los que estaban encargados de juzgar, en ese tiempo ellos empezaban a escribir en el suelo el nombre de las personas que habían cometido la falta y su pecado. Wow. Y luego después borraban los nombres de las personas como dando a entender de una manera simbólica de que su nombre estaba borrado ya en el libro de la vida, en el cielo. Pero me encanta porque Jesús no hizo lo mismo. Estoy seguro que Él no borró el nombre de esa mujer. Y esto nos hace recordar que aún el mismo Dios, que Él tiene el poder para juzgarnos, el mismo Jesús que tenía el poder para juzgar a esta mujer, no lo hizo, la perdonó en ese momento y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya no está ninguno de ellos, Señor, contestó la mujer.
Y le dijo Jesús, ni yo te condeno, vete, pero ¿qué dice? No peques más. No Qué peques interesante, más. ¿verdad? No le dijo, sigue adelante con tu vida. No, le animó para que viviera una vida Ujú, diferente. Y eso es lo ujú, que hace Cristo en nuestras vidas. ujú. Nos ama tal y como somos, como siempre lo decimos, pero Él no nos quiere dejar tal y como estamos, quiere hacer un cambio en Ajá, nuestras vidas, porque Él no ama el pecado, ama a las personas, pero Él no ama el ajá. pecado. En otras palabras, la única persona que tuvo la autoridad y Mm, el derecho de condenar a esta mujer no lo hizo. Así como nosotros podemos creer que podemos condenar a los demás. así es. Entonces continuamos ahí en el verso 4, dice así, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces, está hablando de la misericordia y la bondad de Ujú, Dios, que Él es un Dios bueno, misericordioso, que Él está siempre listo para ujú, perdonarnos, para darnos esa gracia y ese perdón a ujú, nuestra vida. Y de esa misma manera tenemos que actuar con gracia, con misericordia con los que han ujú. fallado. Amén. Ah, segunda de Pedro 3:9 también declara, es Pedro diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mm. Entonces, ¿por qué es que Dios no nos mata instantáneamente a cada pecador? ¿Por qué crees tú, Gama, que Dios no nos elimina así en el instante? ¿Verdad? Sería algo justificado por parte de Dios si Él nos mata instantáneamente, pero como dice Pedro, la razón que Él no nos mata es porque Él quiere, Él es paciente con nosotros Mm, y Él quiere, como dice aquí, que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Y cuando uno nos peca, cuando uno pega contra nosotros, ¡pum! Lo cortamos de nuestras vidas y no somos pacientes con las personas que lleguen, ¿sabes de qué? Que lleguen ellos a un arrepentimiento, ¿verdad? así es. Entonces el arrepentimiento es una gracia de Dios, Amén. es poder reconocer mi pecado y venir a Jesús y pedirle su perdón. Ujú. Es una gracia que Dios nos da cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida que estamos haciendo algo incorrecto. Yeah. Pues en vez de molestarnos, enojarnos, debemos de reconocer que Dios está con nosotros y nos está Ujú. dando esa oportunidad de hacer Yeah. cambios Me, recu- en nuestra vida. Me recuerdo una vez, estaba escuchando un sermón de otro Mm, predicador y él estaba estudiando la palabra confesar en la idioma griega, ujú, ¿verdad? Y esa palabra confesar tiene ese sentido de repetir. ¿Verdad? Repetir lo que uno ha cometido. A veces nuestras oraciones a Dios es, Dios, perdóname por todos mis pecados y ya, ¿verdad? Pero a veces tenemos que practicar esa disciplina donde decimos, Señor, perdóname porque yo mentí mm, en el trabajo. Tenemos que decir nuestros tal y pecados, como son. ¿verdad? Y porque a Sí. veces los que son autojustificados, nomás dicen, Señor, perdóname por mis pecados, pero no toman el tiempo de pensar, ¿cómo he fallado delante de Dios? ¿Cómo he fallado a mi hermano Mm, o mi hermana en Cristo? Señor, perdóname porque yo mentí con esta persona. mm, Señor, perdóname porque yo me involucré con el chisme de esta wow. persona. Señor, Sí. perdóname porque yo codicié a esta mujer cuando Mm, yo estaba en la tienda. Señor, perdóname porque yo hice esto. Señor, y eso es lo que es confesar nuestros pecados delante de Dios, porque el que es autojustificado nomás dice, Señor, perdóname por mis pecados y ya, y luego termina su oración allí. Y Dios sabe todas nuestras Ujú, fallas, pero Él quiere que aprendamos, como dices tú, a que seamos específicos y confesemos ujú, nuestra falta. Eso trae sanidad, restauración a nuestra alma, a nuestro espíritu, a ujú. nuestra mente. Amén. Y dice el verso 5, continúa, dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el juicio, el justo juicio de Dios. Dice el 6, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y tenemos que entender que también nuestra religiosidad Dios Ujú, la va a juzgar. ujú, Nuestra autosuficiencia, nuestra autojustificación, ujú, Dios
la va a juzgar. Dice el Amén. verso 7, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. El 8 dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Amén. Qué interesante, Ya. ¿no? Pasajes. Sí. Entonces habla otra vez que no solamente se refiere a los del capítulo 1, sino está hablando de esas personas que tienen conocimiento de las escrituras, los tales como los judíos en ese tiempo, sabían de la Torá, sabían muchas cosas acerca de Dios, pero no la vivían, no practicaban esa verdad. Ya, y hay que ser humildes. Cuando llegamos a pasajes como estos, leemos capítulo 1 y decimos, oh, esos perversos del mundo. Y luego leemos capítulo 2, oh, esos autojustificados de la iglesia religiosa, pero nunca vemos adentro. Entonces caemos en esa misma trampa. Hay que ser humildes. Sí. Cuando la palabra nos confronta, hay que ser confrontados. De decir, ¿sabes de qué, Dios? Yo leo tu santa palabra y lo aplico a mi vida. Así es, no señalando Ya. a otras. Dice el verso 9, dice, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Entonces ese juicio va a empezar primero por los de la casa, los que tienen conocimiento de Dios. Dice el 10, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno y para los judíos primero y también para los gentiles. El 11 dice, pues Dios no muestra favoritismo. Dios no muestra favoritismo. Entonces está diciendo que su juicio inicia otra vez con nosotros. Antes que juzgar a los del mundo, porque ellos viven de una manera sin ese conocimiento, Él va a empezar primeramente con los que tenemos conocimiento de su palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos un corazón quebrantado delante de Dios y permitamos que el Espíritu nos revele en áreas de nuestra vida que necesitamos recibir, que necesitamos cambiar. Como dices, no mirando a los de allá, sino mirando nuestro corazón. ¿Qué tengo que cambiar, Dios? ¿Qué cosas? Como dijo el salmista, examina mi corazón, Dios, y hazme entender mi error para poder hacer cambios. Y una manera de confrontarnos a nosotros mismos es buscar maneras en las cuales somos orgullosos, ¿verdad? Y voy a darles un ejemplo que quizás les va a ser un poquito incómodo, pero cuando llegamos a la iglesia los domingos y estamos escuchando la predicación, ¿qué estamos pensando? Ojalá esta persona esté escuchando. Hubiera venido aquí. O que esta persona hubiera estado aquí, esta era para él. O estás pensando, wow, esta palabra es para mí, ¿verdad? Porque cuando pensamos que es para alguien más, nos estamos declarando autojustificados, que no necesitamos la palabra de Dios, pero el otro sí lo necesita. Porque la necesitan más que Sí, que nosotros, exacto, ¿verdad? exacto. Entonces hay que ser humildes y ver, sabes de que esta es para mí, esta palabra es para mí. Así es, así es. Continuamos, dice el verso 12, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Verso 13 dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley que nos hace justos ante sus ojos. Entonces, los hombres no son salvos, dice aquí, por el conocimiento que tienen. Ellos son juzgados más bien por el conocimiento que tienen. Los judíos otra vez se jactaban de ser religiosos, de conocer la ley, pero eso no les salvaba. No hacía la diferencia en sus vidas. ¿Y cuántos otra vez de nosotros muchas veces somos orgullosos de lo que sabemos, del conocimiento que tenemos de la Biblia, de todo el tiempo que hemos estado en la iglesia, pero si no dejamos que esa palabra penetre en nuestras vidas, nos cambie, nos transforme, estamos en la misma condición. Entonces tenemos que vivir esa palabra. Vivir la palabra, no solamente escucharlo. Así es. Un ejemplo de eso es como la palabra nos dice que como hombres tenemos que amar a nuestra esposa, así como Cristo
amó a su iglesia y se Ujú. entregó por ella, estuvo dispuesto a dar incluso hasta la vida. Y Ujú. luego dan consejo a las mujeres, ustedes tienen que someterse a sus maridos. Y esas partes de la palabra no nos gusta, quisiéramos de Ujú. alguna manera quitarlas. Tenemos que obedecer la palabra entera. Ujú. Cuando nos demandan, un ejemplo, no andamos demandando de la misma manera como lo hace el Ujú. mundo. Vivimos diferente, actuamos Ujú. diferente. Cuando nos insultan, no andamos insultando de la misma manera en nuestros trabajos. Vivimos vidas diferentes. Entonces Amén. el conocer la palabra de Dios es bueno, pero si no la pongo en práctica, va a condenar esa misma palabra en Sí. mi vida. Ujú. Entonces hay que ser hombres y mujeres de acción Mm, y verdad, de decir, ¿sabes de qué? Escuché esta palabra y lo voy a poner en acción, la voy a aplicar en mi vida y voy a hacer esos cambios que Dios me está llamando a hacer. así es. ¿Quieres leer el 14, Gama? Lo más el 14. El, al 16, sí. Dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca lo hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en su corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indica que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Wow, qué fuertes palabras, ¿no? Ujú. Qué fuerte. Empieza diciendo que los gentiles, aunque no tienen la ley escrita, hay algo en su interior, en Yeah. toda la humanidad, que dice qué es correcto y qué es Ujú. incorrecto. Ujú. Aún si estás en el lugar más separado de la sociedad, donde no tienes libros, donde no está la palabra ahí escrita, hay algo dentro de tu interior. Fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios y ese algo te dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal Ujú. delante de Dios. Y dice Ujú. el mensaje, dice que yo proclamo, dice Pablo, es que Dios va a juzgar todas nuestras acciones, Ujú. aún las cosas más secretas que dices tú, esa nadie se va a enterar. Algún día vamos a estar en la presencia de Dios y Dios va a sacar al descubierto Yeah. todas estas cosas. La vida Ujú. secreta que nadie ve. Qué temor de eso, ¿no? Sí, eso nos impulsa a vivir una vida santa y Mm, agradable, no solamente cuando personas nos ven, pero aún cuando nadie nos está viendo. sí. Porque qué fácil, ¿verdad? Es cuando estamos ante las personas, los domingos tal vez yo vengo y toda mi mejor apariencia Ujú. y qué bonito, gloria a Dios, pero ¿qué tal ahí en el hogar donde estamos Ujú. solos, cuando discutimos, cuando peleamos, cuando Sí. hacemos cosas que no agradan a Dios? Dice, Dios va a juzgar cada cosa de nuestra vida. Me hace recordar a Mateo 10:26, que Ujú. dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ujú. Entonces, pensamos, nadie se va a enterar, pero sí, Jesús está viendo todo, Él está viendo Ujú. toda nuestra actitud y algún día vamos a ser juzgados. Amén. Entonces, que nuestras acciones, como decías, Gama, siempre sean de agradar a Dios, de hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Entonces vamos terminando, vamos finalizando ahí en el 17. Dice el 17, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. El 18 dice, tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien que es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y Ujú. toda la verdad. Mm. Entonces aquí lo que está diciendo es que la religión ya no era para el judío a Ujú. un punto de apoyo. Mm. Le había llevado a ser orgulloso y Sí. autosuficiente Ajá. ese conocimiento. Yeah. Entonces, la luz del conocimiento había creado una responsabilidad añadida de soberbia, entonces iba a traer condenación, es Ujú. lo que está diciendo Y el como apóstol Pablo. resultado los hizo que fueran ciegos. Mm,
no poder liderar porque su propio orgullo y autosuficiencia los enciegaba, ¿verdad? Entonces me recuerda mucho cuando los fariseos llegaban a Jesús y les preguntó a Jesús, ¿con cuál autoridad tú has venido? Y Jesús dice, les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de hombres? Y ellos dijeron, no te podemos responder. Fueron ciegados, ¿verdad? Cegados por su mismo orgullo. Y Jesús dijo, yo tampoco os les puedo decir con cuál autoridad vengo, ¿verdad? Entonces, cuando nos hacemos autosuficiente y orgulloso, nos ciegamos y ya no somos capaces de entender las cosas espirituales de Dios. Así es. Entonces, tenemos que ser entendidos y reconocer que necesitamos cada día de Dios. Entonces, a través de estos pasajes, la idea principal, y con esto quiero cerrar completamente, la idea principal de todos estos pasajes del capítulo 2 es Dios diciéndonos, hijo, hija, necesitas reconocer que es por mi gracia. Necesitas reconocer que es por mi gracia, que eres perdonado, que eres aceptado, que eres amado por Dios. Y es a través solamente de Jesús que tú puedes acercarte a mí. Y no es por medio de tu conocimiento y de mi conocimiento, no es por medio de mi buena moral, de mi rectitud, de mi religión. No, dice, es por la gracia. Estamos en la misma condición que los del capítulo 1, que los religiosos al día de hoy. Estamos en la misma situación si no reconocemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, no podemos juzgar a los demás por sus pecados. Mejor tenemos que autoexaminarnos a nosotros y pedirle a Dios, Dios, revela esas áreas de mi vida que veas que aún yo no veo, Señor, pero revélalas para que yo pueda hacer cambios en mi vida. Y lo que está obvio, pues cambiarlo, hacer cambios en nuestras vidas. Amén. Entonces, así terminamos, hacemos una oración. Gama, ¿puedes orar? Claro Y así que sí. terminamos esta sesión número 4. Padre, venimos ante ti reconociendo que tú eres el único justo y perfecto, Sí, Padre, y que nosotros hemos fallado, Señor, y no tenemos ningún derecho o autoridad de condenar a otras personas. Pedimos, Padre, que en vez de condenar a otros y juzgarlos a otros, que podamos usar esa misma regla en nuestras vidas y reconocer que nosotros te hemos fallado, Señor, y que como resultado podemos llegar ante tus pies y recibir esa gracia y perdón que tú nos has ofrecido por medio de la cruz, Padre. Pedimos, Señor, que cada día podemos ser personas que no solamente escucha tu ley, pero la pone en práctica, Señor, que la obedece, Señor. Porque tu palabra dice que si te amamos, deberíamos obedecer tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, no ser orgullosos, Señor, y dejar de ser autosuficientes. Y en vez de eso, depender de ti, Señor, y tu justicia y tu cruz, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga a todos.